NaturStar es un programa informático para facilitar los cálculos de navegación astronómica y el cálculo de las efemérides de Aries, el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas, así como para efectuar el cálculo de rumbos iniciales ortodrómicos y distancias ortodrómicas entre dos puntos, calcular la derrota loxodrómica por latitudes aumentadas y derrota mixta con establecimientos de waypoints. También podemos efectuar cálculos de estima directa y estima inversa para distancias inferiores a 300 millas náuticas. Vamos a ver en este vídeo la facilidad de uso y la velocidad de cálculo del sistema. Para calcular las efemérides de Aries, pulsamos en su opción y nos aparece una ventana nueva donde vemos que tenemos que introducir una fecha. Podemos seleccionar de un calendario, tanto yendo hacia atrás como yendo para adelante. Vamos a elegir el día de hoy y tenemos que introducir una hora UTC. Una vez introducidos los datos deseados, si pulsamos al botón calcular, nos aparece el ángulo horario en Greenwich de Aries. Esto es lo único que hay que hacer para calcular una efemérides de Aries. Para calcular la efemérides del Sol, pulsamos en su opción e introducimos una fecha y una hora UTC. Al pulsar el botón calcular, nos aparece el ángulo horario del Sol, su declinación, el semidiámetro y la hora del paso por el meridiano de Greenwich. Para el cálculo de la efemérides de la Luna, como en todo el cálculo de efemérides, centraremos una fecha y una hora UTC. Una vez introducidos los datos necesarios, pulsamos al botón calcular y nos aparece como resultado el ángulo horario en Greenwich, nos aparece su declinación, el semidiámetro, el paso por el meridiano de Greenwich y el paralaje horizontal ecuatorial. Para las efemérides de las estrellas solamente es necesario introducir la fecha. A partir de ahí, cuando pulsamos el botón calcular, nos aparece una lista de 99 estrellas que son las más utilizadas para navegación astronómica. Nos aparece con su nombre y su número, el ángulo siderio y la declinación. Por cualquiera de estas columnas es ordenable la lista, tanto en forma ascendente como descendente, y a la vez puede ser filtrable por cualquiera de las columnas, con lo cual nos resulta muy simple el obtener los datos de cualquier estrella. En el cálculo de las efemérides de los planetas es necesario introducir la fecha y una hora UTC. Pulsamos el botón calcular y nos aparecen 4 planetas que son Venus, Marte, Júpiter y Saturno. En principio, por defecto, vemos los datos de Venus. Pulsando en las flechas podemos ver los datos de los demás planetas. Los datos que aparecen son el ángulo horario en Greenwich del planeta, su declinación y la hora de paso por el meridiano superior de Greenwich. Así es lo mismo para Júpiter como para Saturno. En el cálculo del determinante de un astro se nos pueden dar dos situaciones. Bien que sea un astro desconocido o bien que sea un astro conocido. Vamos a ver la primera de las situaciones. Los datos que tenemos que introducir serán la fecha, la hora UTC, la situación estimada, es decir, latitud y longitud. Introducimos también el error de índice, la altura del observador, la altura instrumental. En elemento dejamos elemento desconocido, pues estamos hablando del caso de un astro desconocido, y introducimos su azimut, que es en este caso 310. Al pulsar el botón calcular, nos aparece como resultado el nombre del astro, que en este caso es Capella,
con su azimut 3,10 y con su diferencia de alturas menos 7,76. Esto es lo que hacemos para el cálculo de un astro desconocido. Para el cálculo del determinante de un astro conocido, vamos a usar como ejemplo el Sol para poder ver unas características especiales del programa. Después de introducir los datos comunes, seleccionamos en el elemento y pasamos del elemento desconocido al elemento Sol. Fijaros que entonces necesitamos introducir si la altura instrumental es del limbo inferior o superior. En este caso hemos puesto superior. No hemos de introducir el azimut y por defecto nos marca que calcular el paso por el meridiano superior del lugar. Para ello tendremos que introducir el rumbo, la velocidad y la altura instrumental en el momento del paso por el meridiano superior del lugar. Si desmarcamos el check, pues no lo hará. Lo marcamos y cuando le damos a la opción calcular, nos ofrece los siguientes datos: el nombre del astro, su azimut, la diferencia de alturas, el coeficiente Pagel a la hora de la altura instrumental, de la primera altura instrumental, el paso por el meridiano superior, es decir, la hora de paso por el meridiano, el tiempo que hemos estado navegando, la distancia navegada, la situación de estima a la hora de paso por el meridiano superior y la situación verdadera a la hora de paso por el meridiano superior del lugar. Esta es la información que obtenemos utilizando el Sol como determinante de astro. En el cálculo de los ortos y ocasos, lo único que tenemos que introducir es una fecha y una situación estimada. Sea, por ejemplo, esta, y en el momento que pulsamos el botón calcular, obtenemos los ortos y ocasos tanto en el meridiano de Greenwich como en la situación estimada, al igual que la salida y la puesta. En la opción de situación por rectas de altura, nosotros vamos a calcular una situación verdadera a partir de dos rectas de altura que pueden ser simultáneas o no. Para este ejemplo vamos a emplear dos rectas de altura simultáneas. Para ello introducimos una situación estimada, introducimos el error de índice y la altura del observador. A continuación, en el segundo panel, introducimos la fecha y la hora UTC de la observación, la altura instrumental obtenida y de qué elemento hemos obtenido la altura. En este caso es Marte. A continuación, por defecto ya se ponen los datos de fecha y hora UTC, por ser simultáneas. En caso de no serlo, aquí modificaríamos fecha y hora e introducimos la altura instrumental de la segunda observación, que en este caso es de la estrella Dubhe. Cuando nosotros pulsamos el botón de calcular, nos aparecen los datos de los determinantes de cada uno de los astros que hemos empleado para la situación. Nos aparece la situación estimada, que en este caso es coincidente con la situación de salida. En caso de que fueran dos rectas no simultáneas, nos aparecería una situación estimada en el momento de la obtención de la segunda recta de altura. Y el cálculo de la situación verdadera. Así es como calculamos nuestra situación por dos rectas de altura. Para calcular la latitud por la polar, necesitamos introducir la fecha y la hora UTC de la observación, la situación estimada en el momento de la observación, la altura instrumental de la polar, el error de índice y la altura del observador. Cuando pulsamos el botón calcular, obtenemos la latitud verdadera y el azimut de la polar. En la opción de la derrota ortodrómica vamos a calcular
el rumbo inicial ortodrómico y la distancia ortodrómica para ir desde una situación inicial hasta una situación final. Para ello, introducimos los datos de la situación inicial y los datos de la situación final. Al pulsar el botón Calcular, obtenemos el rumbo ortodrómico inicial y la distancia ortodrómica entre los dos puntos. También podemos efectuar el cálculo de la derrota loxodrómica, en este caso es un cálculo por latitudes aumentadas, introduciendo los siguientes datos. Una situación inicial y una situación final. Pulsamos el botón Calcular y nos aparece el rumbo loxodrómico y la distancia loxodrómica entre los dos puntos. También podemos calcular una derrota mixta con waypoints. Pulsamos en la opción e introducimos los datos de situación inicial y situación final. Y además, esta vez vamos a entrar qué distancia queremos entre los waypoints. Por defecto hemos puesto la distancia de 300 millas y cuando pulsamos el botón de calcular nos aparecen los distintos puntos, es decir, las distintas coordenadas de latitud y longitud donde tenemos que efectuar cambios de rumbo para seguir la derrota con la distancia más corta entre dos puntos.